Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Hoy vamos a iniciar el capítulo número 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y uno de sus temas importantes que él va a tocar es algo con relación a Israel. Israel ha jugado siempre un papel muy importante en la historia del mundo. Yo podría decir que casi que sin equivocarme que todo el mundo gira alrededor de Israel. Básicamente se ha dicho que Israel es el reloj de Dios y todos los acontecimientos que se dan en Israel normalmente tienen que ver con el cumplimiento de algunas de las profecías, y de esas profecías hay algunos aspectos para el final de nuestros tiempos que va a afectar a todas las naciones. Entonces vamos a entrar a ver este capítulo número 9, y Pablo acá nos va a hacer reflexionar sobre un tema interesante que los judíos de su tiempo creían que Pablo odiaba a los judíos, como que era enemigo de ellos, lo cual no era así. Y es que ellos estaban enfocados en algunas o encerrados en algunas formas de pensar que no tenían nada que ver con la realidad. Ellos no podían percibir ni estaban abiertos a entender que Pablo estaba llegando a un punto culminante de la historia de Israel, en donde él va a presentar aspectos interesantes. Antes de entrar al capítulo 9, yo solo quiero, a manera de resumen, de una recapitulación, mencionar algunos aspectos de los capítulos 1 al 8 para ponernos en contexto de lo que vamos a ver en esta noche. Dice que Pablo ha demostrado que la justificación por la fe es a la vez real, habiendo sido provista no por el hombre, sino por Dios, y necesaria también, dice, innecesaria, y esto tanto para el gentil como para el judío, para todos, en realidad, sin diferencia entre judío y gentil. Eso fue parte de lo que él estuvo tratando. Ahí están los capítulos y versículos, digamos, aquí habla del capítulo 1, aquí está hablando del capítulo 2 y aquí del capítulo 3. Eso básicamente es, en pocas palabras, lo que él expuso. Y luego nos dice en 3:23, en Romanos 3:23 y al 25, en la primera parte dice: todos han pecado y no han alcanzado la gloria de Dios, siendo justificados libremente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús, a quien Dios designó que fuera por el derramamiento de su sangre un sacrificio que quita la ira por medio de la fe. Si notamos en este capítulo 3, del 23 al 25, Pablo usa algunas palabras que identifican algunos términos de las diferentes doctrinas. Aquí está hablando de la justificación, está hablando de la gracia, está hablando de la redención y también está hablando de la propiciación, ¿verdad? Porque aquí cuando habla de
del sacrificio que quita la ira de Dios, está hablando de la propiciación, y todo esto por medio de la fe. Como resultado, no queda lugar alguno para jactarse. Siempre capítulo 3. ¿Significa esto entonces que invalidamos la ley por medio de nuestra insistencia en la fe? Pablo responde, al contrario. Dice Pablo, afirmamos la ley. Ahora, ya en el capítulo 4, el apóstol ha demostrado que este modo de ser salvado, el único y definitivo, es también determinadamente bíblico. Y vimos unos ejemplos que él nos presentó de Abraham y David. Y si profundizamos un poco en esto, diríamos un gentil y un judío. Abraham lo denominamos como gentil porque para entonces el pueblo de Israel no se había formado. Y David sí, ya pertenecía al pueblo de Israel. Pero también podemos hablar de dos dispensaciones diferentes, de la dispensación de Abraham y la dispensación de la ley, ¿verdad? O sea, aquí está encerrando muchos aspectos y algunas cosas que tienen que ver con las promesas que Dios dio a Abraham y también dio a David, y promesas que eran para el pueblo de Israel. Dice, es además eficaz. Entre las muchas bendiciones que brotan de la fe dada por Dios, según el sistema o filosofía divina de la redención, las que siguen son probablemente las más destacables. Hablando de bendiciones, entre esas bendiciones vimos en el capítulo 4 la paz, la santidad, la libertad y la superinvencibilidad. Estos frutos son descritos respectivamente en los capítulos 5, 6, 7 y 8. En los capítulos del 9 al 11, vean esto qué interesante. Pablo demostrará que este método de obtener la salvación divinamente provisto es también histórico. Que esto tiene historia casi desde la historia del surgimiento del hombre. Durante el transcurso de la historia, las promesas más preciosas de Dios no estuvieron destinadas a la nación incrédula, sino a los remanentes creyentes. Este fue un tremendo error que cometieron los judíos del tiempo de Pablo y del tiempo de Cristo, o sea, del tiempo de la iglesia, porque ellos pensaban que las promesas eran para la nación. Pero no, dentro de la nación el Señor había escogido un remanente y las promesas son para ese remanente. Así ha sido, es y siempre será. Hasta que Cristo regrese, la nación fue rechazada a causa de su incredulidad. O sea, finalmente el Señor rechazó a la nación de Israel por su incredulidad. Todo Israel será salvado. Eso lo vamos a ver en estos capítulos de la carta de Pablo a los romanos. Pero también los gentiles son salvos por la única manera posible, por la fe en Jesucristo. Esta regla es vigente para todos sin distinción étnica. Aquí están las citas bíblicas. Pablo muestra cómo la desobediencia de los judíos abre la puerta para la salvación de los gentiles y cómo a su vez la salvación de estos últimos hace que los judíos, en ambos casos, el remanente escogido, por supuesto, sean llenos de celos que los lleva a la salvación. Yo quiero que reflexionemos sobre este párrafo de cómo la desobediencia de los judíos abrió la puerta para la salvación de los gentiles. Ahora, ¿qué pasaría si los gentiles no aprovechamos esa puerta que se abrió para nosotros y caemos al igual que ellos en la desobediencia? Porque el Señor no lo pensó dos veces de trasladar ese plan de salvación a los gentiles. Por supuesto que de la nación de Israel, el remanente escogido siempre perseveró, permaneció en esa promesa. Pero dice, como se ha demostrado, para el judío, tanto como para el gentil, el camino de la salvación es el mismo, no es diferente, es exactamente el mismo. A saber,
el de la justificación por la fe. Yo creo que ya todos manejamos este término de justificación que hemos repetido, y es que Dios nos ha imputado su justicia a nosotros y nos ha salvado como un regalo, siendo nosotros merecedores de una condenación eterna. Pero ese camino de la salvación también se nos ha otorgado a nosotros los gentiles por esta justificación por la fe. El producto no de las obras o del mérito humano, sino de la divina gracia soberana. Notemos entonces que cuando Pablo llega al capítulo 9, no se ha olvidado para nada de su tema principal. O sea, este tema que estamos viendo, que vimos en la primera presentación de Israel, es el tema que Pablo va a desarrollar con mayor énfasis. No obstante, es cierto que tal como lo hizo en los primeros 8 capítulos, también aquí en los capítulos del 9 al 11, que se pueden tomar como una sola unidad, el apóstol se ocupa de diversos temas, algunos de los cuales están estrechamente relacionados con el tema central, o sea, lo de Israel, y otros no tanto. Es así que los privilegios especiales de que disfrutaban los judíos, enumerados ahora en capítulo 9, del 3 al 5, en forma algo más amplia, refleja lo dicho en el capítulo 2, versículos 17 y 18, y el 3, versículos 1 y 2. ¿Y qué significa ser un verdadero israelita? Que lo vamos a ver aquí en 9:6. Pero notemos que está hablando de privilegios especiales de que disfrutaban los judíos. Vamos a ver cuáles fueron esos privilegios especiales que disfrutaban los judíos y que no lo aprovecharon en la gran mayoría. Aún la doctrina de la predestinación divina, para lo cual uno por lo general se refiere inmediatamente a Romanos 9, del 10 al 24, capítulo 11, del 5 al 8 y el 29, y que es anticipada en el capítulo 8, versículos 29 y 30, hablando de la predestinación. Se podría preguntar, ¿por qué consideró Pablo necesario poner tanto énfasis en la justificación por la fe, aparte de las obras de la ley? O sea, y Pablo sí puso demasiado énfasis en la justificación por la fe, rebatiendo las obras de la ley. A la luz de lo que el escritor mismo dice en 9:6, la respuesta debe ser: porque los judíos, en términos generales, interpretaban mal la promesa más preciosa de Dios al creer que la misma le pertenecía al linaje físico de Abraham, y que su cumplimiento dependía, al menos en parte, del mérito humano, o sea, de las obras. Esta es la parte, digamos, que hay que considerar del error de los judíos, que interpretaron mal la promesa. No es la promesa, es las promesas. Pero aquí hay una que es muy especial y vamos a verla. Además, no es cierto que el corazón humano, ya sea del judío o del gentil, es siempre por naturaleza orgulloso e indispuesto a ser salvo por gracia. Si uno habla con las personas en la calle o los vecinos, ellos quieren justificarse por las obras y siempre argumentan: es que yo no le hago daño a nadie, es que yo ayudo, es que yo hago esto, yo hago el otro. Siempre se están justificando por las obras y no entienden que en el caso de la salvación es por gracia. Finalmente, no solo era necesario que la iglesia de Roma fuese pura en su doctrina, sino que también sus miembros debían estar en condiciones de defender sus convicciones cuando las mismas fuesen atacadas por extraños, es decir, por judíos y o gentiles e incrédulos. Mire, lo que Pablo está diciendo aquí es interesante, hermanos, y es importante
que nosotros lo consideremos, porque nosotros, como miembros de la iglesia, debemos de estar en condiciones de defender nuestras convicciones, que estas convicciones deben de estar basadas en las doctrinas que hemos estado viendo en esta carta a los romanos, y debemos de defenderlas con argumentos, con fundamentos totalmente bíblicos. Y vamos a ver que Pedro, en relación a esta defensa que debemos de hacer de nuestras convicciones y de la misma palabra de Dios, él se pronuncia también en ese sentido. El apóstol no era solamente un hombre de agudo intelecto y de una voluntad de hierro, sino que tenía también un tierno corazón. Y eso lo vamos a ver en el versículo 1 de este capítulo 9. Aquí está el pronunciamiento que hace Pedro. Dice en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Lo que sigue, mire, y está subrayado, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La pregunta aquí es, ¿cuál esperanza es la que nosotros tenemos? Pues la esperanza que nosotros tenemos es que Cristo ha de venir para llevarse a su iglesia, lo que conocemos como el arrebatamiento, y estamos firmes y convencidos de que eso va a ocurrir. Entonces, la gente rechaza mucho ese hecho del arrebatamiento de la iglesia, y algunos hasta hacen burla y se refieren al arrebatamiento en palabras un poco fuera del orden. Pero Pedro dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre. Presentar defensa de la palabra de Dios se le conoce como apologética. Entonces nosotros debemos de ser apologéticos. Y esto quiere decir que debemos presentar defensa de nuestras convicciones y de la escritura misma. Y aquí les tengo el concepto. Parte de la apologética es parte de la teología que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. Incluso hoy usted puede conseguir en las librerías cristianas, venden Biblias apologéticas que van enfocadas en sus comentarios a presentar argumentos que demuestran que lo que está escrito en la Biblia es cierto. Yo, por cierto, tengo una Biblia apologética que es muy interesante tenerla para tener algunos puntos de vista un poco más sólidos en relación a este tema. Es sorprendente entonces que él, al contemplar los tesoros de la salvación, sobre los cuales se escribe tan conmovedoramente en el capítulo 8, y también antes, deja escapar, por así decirlo, un suspiro de profunda compasión e intensa pena al considerar que muchos de sus compatriotas no llegarán a compartir esas gloriosas bendiciones. Pablo presenta aquí y que él va a presentar ese sentimiento tan profundo que él tiene, porque él está convencido, de acuerdo a los acontecimientos que él está viviendo en ese momento, que muchos judíos no van a llegar a compartir esas gloriosas bendiciones. Y por eso él va a expresar su sentimiento. Pablo pasará luego a demostrar que la sincera invitación de Dios todavía le sigue siendo extendida a los judíos. Por lo cual él en una parte de la Biblia dice, el Señor no ha terminado aún con los judíos. Creo que es en el capítulo 11. Hasta el día del regreso de Cristo, a través de la presente era o dispensación de la gracia, su rechazo nunca es completo, nunca es arbitrario y nunca es absoluto e incondicional. Aún en su ira, Dios no niega su compasión para una nación tan rebelde y tan dura de cerviz. Sin embargo, Dios sigue pendientes. ¿Por qué? Porque dentro de la nación de Israel todavía hay gente, hay judíos que pertenecen al remanente de Dios y que en los próximos días estarán entrando a formar parte de la iglesia. Por eso el Señor sigue teniendo compasión con la nación de Israel, porque sabe que hay pueblo de él todavía ahí.
No cabe duda de que Pablo había meditado profundamente en el problema judío. Y vamos a ver cuál es el problema judío. Ya hablamos ahorita. Antes de redactar esta epístola, pero parece ser igualmente claro que la expresión que da al problema y a su solución por la gracia y sabiduría de Dios corresponden al momento en que dicta esta importante carta a Tercio en Corinto. Tercio fue el secretario de Pablo para escribir la carta a la iglesia de Roma, y eso lo hizo Pablo estando en Corinto. Entonces dice, ¿cuál era el problema? Al situarnos en el año 57 de nuestra era, cuando los benditos frutos de los viajes misioneros de Pablo mostraban bien a las claras que muchos gentiles entraban en la iglesia por las únicas condiciones del arrepentimiento y la fe en Cristo, mientras que los judíos, en su inmensa mayoría, rechazaban a Jesús como su Mesías y Salvador. Por aquí viene ya el problema. ¿Cómo compaginar entonces el fracaso espiritual de los judíos frente al Mesías con las muchas promesas y garantías de bendición que Dios les había otorgado en el Antiguo Testamento precisamente por medio de este Mesías? O sea, el que les dio las promesas a ellos en el Antiguo Testamento y que en su momento se presentó delante de ellos, ellos lo rechazaron. Y entonces no se puede compaginar ese fracaso espiritual cuando ellos se encuentran frente al Mesías. Afortunadamente, no todos los judíos tuvieron o pasaron por esa experiencia de ese fracaso espiritual. El problema queda planteado por el hecho de que los judíos en su totalidad no recibían el evangelio, formaban el pueblo escogido de Dios. Pero si el evangelio cristiano era medio de salvación, notemos aquí que ya estamos tocando la palabra y la estamos mencionando, evangelio. El evangelio formaba, dice, no recibían el evangelio, formaban el pueblo escogido de Dios, pero si el evangelio cristiano era medio de salvación, ellos no tenían parte en ella. De ellos había de surgir el Mesías, pero si Jesús era el Mesías, este privilegio de tenerle no suponía redención para ellos, sino condenación. Miren lo que se transformó. Lo que el Señor tenía como propósito de redimirlos, finalmente ellos por su propia decisión llegaron a autocondenarse, porque le iban rechazando casi con unanimidad. En resumen, ellos pensaban, si el nacimiento de la iglesia cristiana y el recogimiento de los gentiles se representaban como la realización de los propósitos de Dios al bendecir y salvar a los hombres, Dios se contradecía a sí mismo. Eso es lo que pensaban ellos. Dios se contradecía a sí mismo, quebrantando su promesa a Israel y rechazando a su pueblo elegido. Este pensamiento es impactante de lo que los judíos pensaban con relación al Señor, de cómo Él se estaba pronunciando y se estaba manifestando a los gentiles. Y entonces un grupo de estos judíos decían que Dios se contradecía porque entonces no estaba bendiciendo a los judíos, sino que a los gentiles, y que estaba salvando a otros hombres que no fueran de Israel, y que las promesas se estaban encauzando para los gentiles y no para ellos, y que el Señor estaba rechazando a su pueblo elegido, lo cual es totalmente falso. Como esto es demostrablemente imposible, los judíos sacaban la deducción de que el evangelio que Pablo predicaba no era de Dios, y por consiguiente las iglesias gentiles no podían ser el verdadero Israel de Dios, según afirmaba Pablo. He aquí la situación con que se enfrenta el apóstol al redactar estos capítulos. En primer lugar, es un problema histórico y debe tratarse como tal y no como si fuese un problema dogmático. Es preciso tener en cuenta esta situación histórica si hemos de evitar el peligro de sacar falsas inferencias de los argumentos
e ilustraciones del apóstol. Es evidente que la solución de este problema exige profundas consideraciones sobre la providencia, sobre la gracia, sobre los propósitos y sobre los juicios de Dios, y que éstas elevan el pasaje por encima de lo meramente histórico para iluminar los caminos de Dios. Como siempre, es preciso respetar los secretos que Dios no ha revelado, porque hay aspectos que uno no los puede entender ni les encuentra explicación. Por ejemplo, aquí en este capítulo 9 vamos a encontrar que Pablo vuelve a mencionar aquel pasaje donde el Señor dice: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entender eso, ¿por qué Dios amó a Jacob y no amó a Esaú, sino que a Esaú lo aborreció? Y uno puede preguntarse, ¿por qué no aborreció a Jacob conociendo el historial de vida de Jacob? Pues esos son de los secretos de Dios que no han sido revelados. Poniendo diligencia en comprender lo que efectivamente ha sido revelado y tomando en cuenta a la vez las verdades fundamentales del evangelio, asegurados en nuestro ánimo de que porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mire, eso está en Romanos 11:29, pero póngase usted a analizar esta frase: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y esto lo está diciendo Pablo a la misma iglesia de Roma. Quiere decir que el llamamiento que Dios hizo al pueblo de Israel no es que él lo esté revocando, al contrario, lo está confirmando, pero la gran mayoría de judíos estaban pensando que Dios estaba cambiando, que les había ofrecido algo y que ahora estaba cambiando las reglas del juego. Y en relación a los secretos de Dios, en el Antiguo Testamento encontramos en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. A él. Nadie más puede meterse en ese campo. Pero dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Clarísimo que todo lo que está revelado y que fue mucho de lo que el Señor hizo en su ministerio, dar muchas revelaciones, esto es para nosotros, pero hay aspectos que son secretos y que esos pertenecen al Señor y que en su tiempo, en su oportunidad, Él los va a revelar. El argumento en general puede resumirse como sigue. Dios nunca se comprometió, Dios nunca se comprometió a bendecir a todos los hijos carnales de Abraham. No está manifestado así. Él no se comprometió a bendecir a todos los hijos carnales de Abraham, solamente por serlo. Bien que forman el marco histórico y racial dentro del cual se cumplen sus propósitos. Los propósitos de Dios en cuanto a Israel se manifestaban por medio de promesas, de modo que solo los hijos de la promesa son los bendecidos, no todo Israel. Solo los hijos de la promesa son los bendecidos, hablando de Israel. Frente a las falsas pretensiones de los israelitas contenciosos, es preciso afirmar la soberanía de Dios. Nuevamente aquí vamos a entender la soberanía de Dios y vamos a ver cómo se manifiesta esta soberanía de Dios. Dice que no admite altercados de los rebeldes. Entonces uno se puede poner a discutir con Dios, pero Dios es soberano. ¿Por qué me salvó a mí? ¿Por qué lo salvó a usted? ¿Por qué la mayoría de las promesas que están en la Biblia son para usted y son para mí? ¿Por qué? Pues es soberanía de Dios. Él lo dispuso, porque ¿tendríamos nosotros algún mérito? ¿Tendríamos nosotros alguna justificación por la cual Dios estuviera comprometido a bendecirnos, a salvarnos? No. Pero la soberanía de Dios se manifestó en ese aspecto también. B. Había una explicación de la ceguera de los israelitas, pues el orgullo y la jactancia, que esto fue la ceguera de los israelitas,
del yo pecaminoso les impedía comprender el resplandor inmarcesible de la justicia de Dios. No podían comprender la justicia de Dios. ¿Por qué? Por su orgullo, por su jactancia, por el yo. Estaban ciegos espiritualmente. Por consiguiente, se creían capaces de cumplir la ley, estableciendo así su propia justicia y no la justicia de Dios. De ahí su rechazo a la encarnación del amor y de la justicia en la persona de Cristo, porque rechazaron a Cristo. C. Todo el imponente edificio religioso que levantaban los judíos sobre el fundamento podrido de su falsa comprensión de la ley había de derrumbarse. ¿Por qué se iba a derrumbar ese gran edificio religioso? Por esto, porque la piedra fundamental que Dios había puesto fue rechazada por ellos. Y todos sabemos que Cristo es la piedra angular sobre la cual se edifica su iglesia. Entonces, ellos al rechazar la piedra principal, ese edificio religioso se iba a derrumbar. Se derrumbó, de hecho. De hecho, la justicia está a la disposición de quien escucha y recibe la palabra, o sea, el evangelio, creyendo en su corazón en el resucitado, o sea, en Jesucristo, y confesando abiertamente su fe. Los judíos habían recibido abundante testimonio de la verdad, pero no habían creído el anuncio, como lo dice Isaías capítulo 53. D. ¿Es definitiva y final la caída de Israel? Pablo responde y dice, no, no es definitiva y final la caída de Israel. Así contesta el apóstol Pablo. Las promesas y pactos han de ser cumplidos, porque Dios no puede incumplir, Dios no es infiel, Él no es mentiroso, Él no va a ofrecer algo y no lo va a cumplir. Entonces, aunque Israel rechazó a Jesucristo, las promesas y pactos van a ser cumplidos. ¿Cómo van a ser cumplidos? ¿O con quién? Porque Dios no puede ser infiel a sí mismo. Siempre ha tenido su remanente o su resto fiel. En ellos, en el remanente fiel, se van a cumplir las promesas y los pactos. Por lo tanto, Israel no está en definitiva finalmente caído todo Israel, sino que va a ser restituido en el resto o en el remanente de Dios. Se va a cumplir todas esas promesas y pactos. Un número de sus elegidos y con este resto pueden cumplirse las promesas y mantenerse el testimonio. Históricamente, las ramas originales del buen olivo, símbolo de las promesas y propósitos de Dios en cuanto al reino, han sido arrancadas. Las ramas originales fueron arrancadas a causa de su incredulidad, pero en su lugar se injertó a los creyentes de entre los gentiles, o sea, nosotros. Estos también, o sea, los gentiles, en los gentiles hay un remanente fiel. Entonces, no todos los que se dicen ser creyentes van a ser beneficiados con las promesas y los pactos que el Señor ha hecho, sino también, al igual que los judíos, solo con el remanente fiel que heredarán la bendición, mientras que las ramas secas de la cristiandad serán arrancadas igualmente. Si arrancó las ramas originales del buen olivo, por supuesto que van a ser arrancadas las ramas que no son las naturales, sino que fueron injertadas y que son los gentiles, los creyentes que no han sido fieles al Señor. Y eso no riñe con la doctrina ni con la palabra de Dios, sino que aquí mismo se cumple. Los capítulos 9 al 11 de Romanos forman una unidad. El tema de los 3 capítulos es la nación de Israel. En cierto sentido, estos capítulos son un paréntesis. La corriente del pensamiento de Pablo podría haber seguido del capítulo 8 directo al capítulo 12. Del 8 saltarse hasta el 12. Pero en medio quedan el 9, el 10 y el 11, que es el paréntesis que Pablo va a presentar acá. En los primeros 8 capítulos, Pablo ha expuesto el evangelio de Dios, es decir, las buenas nuevas de la justificación
de Romanos del 1 al 5, la santificación, Romanos 6 al 8, capítulo 6 al 8, y la glorificación, siempre también en Romanos número 8. Eso es lo que Pablo ha presentado en estos primeros 8 capítulos que ya vimos que se terminó la semana pasada. En el capítulo 12, él trata con las implicaciones prácticas del evangelio. Cómo la verdad del evangelio debe afectar nuestro diario vivir en cuanto a Dios y a nuestro prójimo. O sea, es la vivencia de lo que aprendimos, pues hemos aprendido en los primeros 8 capítulos. De modo que el capítulo 8 debería desembocar naturalmente en el capítulo 12. Pero en vez de hacer eso, Pablo nos da un paréntesis de 3 capítulos en los cuales nos ayuda a entender dónde cabe la nación de Israel. En esos 3 capítulos, 9, 10 y 11, Pablo nos ayuda a entender dónde cabe la nación de Israel en los planes y propósitos de Dios. Entonces, si los judíos el día de hoy quisieran saber cuál es el pensamiento de Dios con respecto a su nación Israel, lo que tendrían que hacer es leer los capítulos 9, 10 y 11 de la carta de Pablo a los romanos. Si nosotros como iglesia no sabemos qué va a hacer Dios con Israel, pues leamos también los capítulos 9, 10 y 11, estudiémoslos y ahí vamos a entender cuál es el plan de Dios para Israel. Esta sección del capítulo 9 inicia o comienza con una gran tristeza. Capítulo 9 del versículo 1 al 3. Mire qué interesante. Inicia con gran tristeza, pero termina con una gran doxología a Dios. Como hay algunos términos que a veces no los manejamos, yo les pongo el concepto. Por ejemplo, doxología. ¿Qué es la doxología? En el cristianismo, la doxología es la alabanza a Dios. Entonces, Pablo empieza con un pensamiento de tristeza el capítulo 9 y termina el capítulo 9 con una alabanza a Dios, con una doxología. Una manera sencilla de ver estos 3 capítulos es como sigue. Capítulo 9 trata principalmente con el pasado de Israel, como el pueblo escogido y privilegiado de Dios. Cuando hablamos de pasado, estamos hablando de la dispensación de la ley. Es el capítulo 9, trata principalmente el pasado de Israel. El capítulo 10 trata principalmente con el presente. Mira, aquí tenemos pasado, presente y futuro. El 10 trata con el presente de Israel como una nación que ha rechazado someterse al evangelio de Dios. Y el capítulo 11 trata principalmente con el futuro de Israel, una nación que algún día será salva y que disfrutará el cumplimiento de las promesas del nuevo pacto, sin perder de vista que este ofrecimiento es solamente para el remanente fiel de Israel, no es para toda la nación de Israel. Entonces, siguiendo, veamos un bosquejo, un breve bosquejo de este capítulo 9. Y empecemos titulándolo con la justificación por la fe. Entonces, el bosquejo se presenta así. Primero, la pena de Pablo, que lo vamos a ver en el capítulo 9, del 1 al 5, donde dice básicamente, tengo gran pena e incesante angustia en mi corazón por amor a mis hermanos, mis compatriotas según la carne, desde el 1 al 5. Segundo, la elección y rechazo divinos, siempre el capítulo 9 del versículo 6 al 18, que dice, no todos los que son de Israel son Israel. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esaú no forma parte del Israel de Dios. Él forma parte, y lo vamos a ver más adelante, de los hijos de la carne, pero no de los hijos de la promesa. Y lo vamos a explicar por qué. Y aquí este capítulo 9 nos lo va a relatar. Tercero, la ira y la misericordia de Dios. Siempre capítulo 9 del 19 al 29. Y con este texto. ¿No tiene el alfarero el derecho de hacer de la misma masa de arcilla una vasija para honra y otra para deshonra? Eso lo vamos a ver en estos versículos.
Y luego el punto 4, la conclusión, que está en el capítulo 9, siempre del 30 al 33, dice, el que crea en él no será avergonzado. En esto se basa básicamente el capítulo 9 de la carta a los romanos. Entonces, viendo ya el versículo 1, mire cómo empieza Pablo el versículo 1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, Pablo está como haciendo un juramento y diciendo y poniendo como testigo a Cristo para aseverar que él está diciendo la verdad, que él no está mintiendo y que tampoco su conciencia, dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Usa dos personas de la Trinidad, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él está haciendo un juramento de que está hablando la verdad, que no está mintiendo. ¿Y cuál es esa verdad que él quiere expresar? Lo que dice el versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Aquí está el lamento de Pablo. Tiene gran tristeza y un continuo dolor en su corazón. ¿Por qué Pablo está triste y por qué tiene un dolor continuo en su corazón? Es claro que Pablo está profundamente conmovido al dictar estas palabras. La pena de su corazón es grande y profunda, no cabiéndole un término menor que el de angustia, y es incesante en su duración. ¿Qué es lo que lleva a Pablo a decir que ciertamente habla la verdad cuando describe así el estado interior de su mente y su corazón? Bueno, a él se le había dicho, y está en Hechos 21:21, dice, los ancianos de la iglesia en Jerusalén advirtieron a Pablo. ¿Qué le advirtieron? Dice, se ha informado acerca de ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni sigan nuestras costumbres. O sea, lo están acusando a Pablo de que él odia a los judíos y que se está rebelando en contra de la ley y prácticamente, según el pensamiento de ellos, que se está rebelando en contra de Dios. Eso es lo que a Pablo le está causando un constante dolor en su corazón, por lo cual le dice, yo les voy a hablar con la verdad, no voy a mentir, qué es lo que estoy sintiendo, porque esas palabras le están afectando a él. Sus compatriotas podrían fácilmente llegar a pensar, Pablo nos odia. Hechos 24:5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Este era el pensamiento que los judíos tenían de Pablo, y Pablo lo que estaba haciendo era que queriendo que los judíos aceptaran que Jesús era el Mesías para que las promesas que estaban escritas en los diferentes pactos pudieran materializarse en las vidas de los judíos, pero ellos no lo vieron así. Entonces están hablando de Pablo, le están acusando de sedicioso, lo están acusando de que él está levantando al pueblo en contra de ellos, pero no era eso. Ellos no entendieron el mensaje de Pablo tampoco. Pero nada podía estar más lejos de la verdad. Esto explica por qué Pablo consideraba necesario declarar que la incredulidad y consecuente rechazo de Israel eran para él realmente una gran aflicción. Miren, aquí está explicado de otra manera. O sea que Pablo está viendo y declarando que la incredulidad de los judíos y su constante rechazo de Israel eran para él, para Pablo, una gran aflicción, porque Pablo sabía los resultados que se iban a dar si ellos se mantenían en esa forma de pensamiento. Pablo amaba a sus compatriotas verdadera y profundamente, pero ama a Cristo aún más. Él habla la verdad en Cristo. Al menos en alguna medida, su tristeza viene de este amor por él a quien los judíos han repudiado, porque ya lo habían crucificado. Para entender esta sección, tratemos de ponernos en los zapatos de los que vivieron en el primer siglo y tratemos de entender el problema judío. Hecho número 1.
Los israelitas son el pueblo escogido de Dios, según Deuteronomio 7:6 y Romanos 11. Hecho número 2. Dios prometió a su pueblo escogido, o sea, Israel, que ellos disfrutarían de un glorioso reinado bajo su Mesías. Miren, cuando Israel empezó el reinado con allá en aquellos años, cuando los judíos rechazaron al profeta Samuel y pidieron un rey, y finalmente Dios le dijo al profeta que les pusiera un rey. Ahí empezó el reinado. Luego este rey falleció y subió David. Después Salomón. Después Roboán, un hijo de Salomón. Y así siguieron en sucesión el reinado. Pero cuando llegó Babilonia y los conquistó, prácticamente se acabó el reinado. Porque después de Babilonia llegaron los medopersas. Después llegaron los griegos. Y después llegó Roma. Y después de Roma es cuando se da la destrucción de la nación de Israel, de Jerusalén, y que queman el templo. Entonces, el reinado se acabó. Pero Dios había prometido a su pueblo, a Israel, que ellos disfrutarían de un glorioso reinado bajo su Mesías. Pero no era en el tiempo de la primera venida del Señor. Y eso lo podemos ver en Daniel 7, Isaías 2, Jeremías 23, Jeremías 31, 33 y Lucas 1. Hecho número 3. La nación de Israel rechazó a su Mesías cuando vino a la tierra. Juan 1, Mateo 12, Mateo 21, Mateo 27, Juan 19, Hechos 22 y Primera Tesalonicenses 2. Hecho número 4. Cuando recién comenzó la iglesia estaba formada enteramente por creyentes judíos. ¿Se recuerdan quiénes eran los que estaban en el aposento alto? Ahí no había ningún gentil, ahí todos eran judíos. Pero lentamente esto cambió. Con el paso de los años entraban cada vez más gentiles a la iglesia y cada vez menos judíos. Hoy día, y esto ha sido así a través de gran parte de la historia de la iglesia se compone casi completamente de creyentes gentiles. Casi que han desaparecido los judíos. Pero damos gracias a Dios por los judíos que han creído en Cristo como su Mesías y como su Salvador, pero son pocos en número. La nación como un todo está ciega, aunque felizmente hay algunas excepciones que le vamos a ver en Romanos 11. Entonces, ¿qué ha sucedido con el glorioso reino de Israel? ¿Qué ha sucedido con todas las promesas que Dios ha dado a los judíos? El programa de Dios en el presente, o sea, la iglesia, comprende principalmente a los gentiles y no a los judíos. ¿Por qué es esto así? ¿Ha desechado Dios a su pueblo según Romanos 11:1? La respuesta es no. ¿Ha terminado Dios con la nación de Israel? La respuesta es no. ¿Tiene la nación judía algún futuro en el programa de Dios? La respuesta es sí. Tiene futuro la nación de Israel porque así está escrito en la Biblia. El evangelio que predicaba Pablo era cierto. ¿El evangelio que predicaba Pablo era cierto o era falso? Pues era cierto. Jesucristo, a quien Pablo predicaba, ¿era el verdadero Mesías o no lo era? Por supuesto que era el Mesías. De modo que tenemos dos alternativas. La primera, considerando que lo que consideraban los judíos de que Jesucristo no era el Mesías y que lo que Pablo predicaba era falso, es esta primera consideración. Dice, el evangelio que predicaba Pablo no era cierto y por lo tanto Jesucristo no es el verdadero Mesías y entonces tenemos que seguir esperando la venida del verdadero Mesías. Este es el pensamiento según los judíos. Si esto es así, o fuera así, la razón por la cual el reino no ha llegado aún es porque el verdadero Mesías aún no ha venido, de acuerdo con este primer pronunciamiento. Pero si vemos el segundo, si el evangelio que predicaba Pablo es verdadero, lo cual es cierto, por lo cual Jesucristo es el verdadero Mesías, sí, es el verdadero Mesías. Si esto es así, otra vez la pregunta, ¿por qué no hay un reino? Otra pregunta, ¿por qué sigue sufriendo en este mundo el pueblo judío? Tercera pregunta, ¿por qué no se han cumplido las promesas
en cuanto al reino del Antiguo Testamento? Y cuarta pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dios nos ha dado los capítulos 9 al 11 de Romanos para responder estas cuatro preguntas, y lo vamos a ver en su momento. ¿Qué está haciendo Dios con la nación de Israel? La respuesta es básicamente doble. Dios tiene para el judío hoy un maravilloso plan y propósito, pero este plan y propósito no puede cumplirse hasta que la persona judía crea en el Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver en Romanos 10, 9 al 13 y Romanos 11 del 1 al 5. Dios tiene un maravilloso plan y propósito para el judío mañana. En esta primera parte dice hoy. Dios tiene para el judío hoy. Ahora Dios tiene un maravilloso plan y propósito para el judío mañana. Pero este plan y propósito no puede cumplirse hasta que el verdadero Mesías de los judíos venga a la tierra por segunda vez. Romanos 11, 25. La presente incredulidad de Israel y su rechazo del evangelio no impedirán que Dios cumpla para con Israel cada una de sus promesas referentes al reino. Eso se va a cumplir, aunque la gente no lo entienda así. Deberíamos notar que en esta presente era de la iglesia, que ha durado como 2000 años, no fue revelada en el Antiguo Testamento. El judío del Antiguo Testamento miraba hacia el futuro distante y veía la cima de una montaña que era la venida del Mesías y la gran edad del reino. No se daba cuenta que lo que estaba viendo era en realidad dos cimas de montañas con un valle en medio. Esto era lo que estaba pasando con los judíos. Aquí está el judío, el creyente del Antiguo Testamento, y él está viendo, pero él se proyecta a la cima de esta segunda montaña. Y él no vio la primera montaña. La primera montaña fue la primera venida de Cristo, en donde él murió en la cruz. Pero entre la primera venida y la segunda venida está la edad de la iglesia, el valle que el judío no pudo ver, porque esta cima no le permitió ver este periodo de la iglesia, que lleva ya alrededor de 2000 años. Entonces el judío únicamente vio la cima de la segunda montaña, que es la segunda venida de Cristo, en donde el Señor vendrá y va a ser coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ha sido la confusión del judío hasta el día de hoy, que él siempre sigue viendo hacia acá y no vio esta profecía y no vio este cumplimiento. Y aquí vino el Mesías, verdaderamente es el que Pablo ha estado predicando, por lo cual los judíos lo están acusando y están diciendo que Pablo los odia y que que Pablo está poniendo al pueblo de Israel en contra de ellos y que Pablo no está de acuerdo con la ley de Moisés y todo lo que ellos están argumentando, porque no pudieron distinguir esta montaña y menos que hubieran visto la edad de la iglesia, puesto que no estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos aquí por razón de tiempo, porque ya me dijeron que se me acabó el tiempo y vamos a seguir siempre con esta parte después de la gráfica explicando estos otros temas. Así es que les voy a dejar el tiempo. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún aporte, algún comentario, pueden encender su micrófono y presentarlo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.